Muy buenos días. Para darle respuesta a la siguiente pregunta, pues nosotros lo primero que hicimos fue definir el concepto de lo que era el lenguaje. Y el lenguaje es la capacidad que tiene todo ser humano para expresar sus pensamientos y sentimientos, comunicarnos con nosotros. Podemos decir que el lenguaje posibilita la comunicación entre sujetos a la socialización y a la construcción de una cultura. Pero para ello debemos de identificar lo que somos, lo que decimos y cómo lo decimos. Además que refleja todos esos valores que construimos en una familia o en una comunidad. Entonces nuestros pensamientos están relacionados con el lenguaje, ya que nosotros hacemos un pequeño análisis de comprender lo que nos rodea, además de comprender lo que vamos a decir o a dialogar con el otro. El pensamiento va evolucionando a medida que nosotros vamos adquiriendo conocimientos, ya que tenemos una capacidad de comprender más las ideas y las situaciones y de esta manera así comprender al otro, logrando socializar aunque sus ideas no sean las mismas, pero estoy tratando de comprender y de escuchar, teniendo un compromiso con los demás para que esta sociedad sea más justa y democrática. Para lograr ser más justos e igualitarios podemos modificar conductas para lograr nuestra equidad entre hombres y mujeres. Tomar decisiones al más profundo sentido de la humanidad y reconocer los méritos que ha logrado cada persona. La justicia es un valor que viene de nuestra lengua y que debe permanecer en armonía siempre para vivir en comunidad. ¿Quién es el payanense Juan Sebastián Cárdenas? Es escritor y es traductor. Nació en Colombia, en Popayán, en 1978. En estos momentos reside en Madrid. Es uno de los autores jóvenes con más proyección en Latinoamérica en estos momentos. Hablemos de algunas de sus obras. Por ejemplo, Carreras delictivas del 2008, Zumbido del 2010, Los estratos en el 2013. En Los estratos 2013 él ganó un premio que se llama Otras voces, otros ámbitos en el 2014. En el 2015 escribió la novela que nos leímos, que se llama Ornamentos. Tú y yo, novela rusa en el 2016, El diablo de las provincias en el 2017. Ahora, hablemos de las características de sus obras. Él tiene un estilo colombiano fluido, pero que tiene muy buen vocabulario. Juega mucho con la intriga, pero es incapaz de saturarnos con algún personaje. Ha publicado varios relatos de revistas literarias y ejerce como crítico en el arte contexto. Algo que me gusta mucho de este autor, con la primera novela que nos leímos, que fue Ornamentos, es que él no se preocupa por palabras extrañas ni que no conozca el lector, o que sean, bueno, exuberantes. Usa muchas palabras del léxico colombiano y hace que uno entienda mucho la obra y uno siempre esté pegado hasta el final. Muchas gracias. De acuerdo a la afirmación, hay una relación entre el científico con la esposa, pero no en el sentido estricto del matrimonio, sino en un sentido de poder, no económico, sino intelectual. De acuerdo a esta afirmación, podemos reflexionar que dentro de las relaciones interpersonales siempre se da un desprendimiento en el sentido en que intentamos llenar las expectativas de los otros, en el sentido en que nosotros dejamos de ser nosotros mismos para satisfacer lo que el otro quiere o lo que el otro piensa. Y es entonces donde generamos o empezamos a ver que se da una carga de poderes, donde uno es el dominante y el otro es el dominado. Pero cuando esto se da y se empieza a perder ese equilibrio en donde esa persona ya no quiere ser dominada, sino donde las dos personas quieren ser dominantes, es cuando empezamos a generar tensiones y empezamos a generar tensiones y empezamos a generar como esa lucha por querer sobrepasar por encima del otro. Entonces, durante la ejecución o la lectura del libro, podemos ver que esta relación todo el tiempo se ve de manera desequilibrada, donde los dos quieren tener el poder intelectual, porque los dos son muy buenos profesionales, en el sentido en que ella es una artista y siempre está experimentando
con las emociones y las sensaciones de los otros, y se piensa él en todo momento que está al nivel de su esposa, porque los dos generan en las demás personas esas experiencias de sensaciones, de emociones, de sentimientos, todo eso. Entonces ahí es donde se rompe y se da ese colapso. ¿Y qué pasa cuando se da ese colapso? La dinámica del poder se rompe y el poder se vuelve disfuncional hasta el punto de generarle daño al otro. Entonces es ahí donde tratan de sobreponerse por encima de las condiciones o por encima del otro. Vamos a dar respuesta a una de las preguntas referentes al libro de ornamentos de Juan Sebastián Cárdenas, en donde se cuestionan sobre el sentido de la ética del científico al elaborar y suministrar una droga a sus pacientes. Entonces la pregunta dice que cuáles son las implicaciones tanto éticas como legales que debería afrontar este científico en una sociedad como lo es Colombia. Bueno, nosotros antes de mirar lo ético y lo legal, le pusimos como la mirada frente a lo que narraba el libro. Entonces pudimos ver que el médico, más que la droga que le estaba dando a estas mujeres, él quería ir más allá, tenía interrogantes, quería explorar la vida de cada mujer, buscaba comprender y compenetrarse con lo que implica ser mujer en una sociedad donde se subestima cada acto que se realiza, y más cuando no se va por un camino correcto. Pues el camino ideal correcto sería ser una mujer preparada, dedicada a sus casas y a sus hijos. Él indaga y va más allá de sus vidas, del por qué, el cómo. Encuentra sentimientos tan reales que termina involucrándose sentimentalmente con una de ellas. Pero pues todo esto no justifica el daño que le puede hacer a una sociedad. En cuanto a la ética que debe asumir este científico, creeríamos que es primero percatarse del daño y el abuso a la exposición a la oferta de drogas. Como médico, nadie más para él saber el daño que representa para sus pacientes, efectos nocivos, una alteración funcional química, cambios que perdurarán por el tiempo y se convertirán en cambios permanentes. No es digno de un científico causar tanto daño a una sociedad sin importar las consecuencias. En tanto lo legal, y según lo que dice la ley establecida por Colombia, él podría pagar entre 3 a 10 años de cárcel, según pues el caso. Pero más allá de pagar por ello, es cómo, siendo científico, puede contribuir a la sociedad creando estrategias que ayuden a parar el consumo activo que hay en nuestra sociedad. Él no sería el que debería desviarse por el camino trayendo y generando más problemas, sino más bien garantizando resultados confiables para orientar eficazmente en cuanto a este tema de drogas. La pregunta de cómo desarrollar un proceso. Bueno, con respecto a la pregunta que se plantea, ¿cuál es el papel de la mujer en la obra de Cárdenas y el papel de la mujer colombiana en nuestra actualidad? Digamos que se hace como un paralelo, ¿no? En la obra de Cárdenas la mujer es tomada más abiertamente, es decir, es analizada fríamente, calculadora, y pues como un sujeto digno de experiencias sensoriomotrices, de experiencias emocionales diferentes, ¿sí? Y de cierta manera interpreto yo que el autor trata de canalizar este rol de la mujer, manteniéndola, digamos, en su feminidad, pero también descubriendo cómo se comporta en todas las facetas que ella misma genera en el libro. Es decir, la mujer es analizada desde diferentes perspectivas.
es lo que yo interpreto. Y en la segunda parte de la pregunta, que es el papel de la mujer en la actualidad, en nuestra sociedad colombiana, siento que aunque hemos tomado un proceso de empoderamiento, todavía no se llega, digamos, como a lo que de equidad se refiere, porque pues aunque ahora la sociedad nos considera o nos ve de una forma diferente, aún siguen existiendo casos de violencia de género, de feminicidios. Entonces, siento que la mujer aún debe seguir empoderándose y seguir pues en la lucha de la transformación de su pensamiento, ¿sí? Obviamente pues se han cambiado, digamos, las tasas de educación, ya la educación a la mujer es diferente, pero hay que seguir trabajando en eso. Entonces, pues eso es lo que yo considero y eso es lo que aporto con esta pregunta. Bueno, vamos a hablar de ornamentos. Esta fue diseñada por Editorial Española Periferia. Ahora, antes que nada, vamos a hablar de qué es lo que pasa en ornamentos. Ornamentos es un científico que quiere diseñar una droga que solo funciona en mujeres. Esta droga, él empieza a tener cuatro conejillos de indias que él las empieza a llamar número uno, número dos, número tres y número cuatro. Empieza a darles la droga y ve que en número 4 hay una reacción diferente, que tiene unos síntomas diferentes y empiezan a alucinar y empieza él a indagar sobre ella. Entonces, él se da cuenta que empieza a tener unos sentimientos por número 4. Él la saca del laboratorio y la mete en el ámbito social. Entonces en este momento él va y la presenta a su esposa y empieza a ver como entre el número 4 el científico y su esposa, un triángulo amoroso. El tema central del libro, como lo dice su título, es el ornamento. Contrapone la idea de lo exuberante y como también un poco de lo barroco, así como también la estética narcotraficante es un poco traqueta exagerada contra la idea de lo sencillo, sobrio, minimalista y que todo convive en la ciudad. Cuando pensamos en ornamentos, también podemos pensar en la historia clásica de Ovidio, el poeta romano, esa historia llamada Pigmalión. El desarrollo de este espacio en el libro nos infiere que es más o menos en la ciudad. ¿En cuál ciudad? En la ciudad de Bogotá. Por todo lo que él habla, él relata, las cosas que él está relatando, nos infiere que es de la ciudad de Bogotá. Además, que en el libro se ve el escudo de Bogotá en su portada. Este estilo es ornamentos más o menos porque tiene un estilo muy ornamentado de escritura colombiana. Gracias. ¿Por qué es importante leer esta obra? Realmente la importancia o no es subjetiva dependiendo pues de cada persona. Personalmente voy a hablar desde mi experiencia. Me pareció una obra bastante interesante, ya que como yo la interpreto, como yo la veo, es más una ponencia surreal en todo lo que tiene que ver en torno a la mujer, en su pensamiento, en su comportamiento, en sus emociones. Y entonces a mí me atrae mucho lo surreal y me parece que esta obra encaja maravillosamente dentro de mis gustos lectores. ¿Qué me puede aportar la obra partiendo de ese punto? La obra se desarrolla y toca muchos ámbitos, muchos entornos artísticos. Entonces me parece que es una obra a la cual se le puede sacar mucho provecho sabiéndola interpretar y de igual forma asumiéndola o tomándola desde lo que nosotros queremos para las artes. Personalmente es enriquecedora porque tiene un lenguaje, vuelvo y repito, surreal, que en mi caso aumenta o sacia de alguna manera algunos vacíos y despierta aún más el interés que tengo hacia el tema. Me gustaría seguir consultando este autor
porque me parece que la forma de escribir es totalmente diferente a otros libros que he tenido la oportunidad de leer y siento que tengo una conexión con el pensamiento. Entonces me gustó mucho. ¿Qué podemos hablar del personaje principal? Del personaje principal podemos decir que es un científico que se encuentra experimentando con una droga nueva, pero que tiene una característica particular. Solamente hace efecto en mujeres. Él se encuentra casado con una mujer estudiada, con una artista muy cotizada, es de una clase medio alta, y bueno, él trabaja en un laboratorio como suministrando dosis y mirando los efectos que genera su droga en 4 mujeres que son desconocidas, que son desconocidas. Eh, pero a la vez que va suministrando esas drogas, él va generando como cierto gusto, cierto interés por la número 4. No por el sentido físico o por la estética que ella maneja, sino por la forma en la que ella se expresa. Se da cuenta que no es una mujer igual a las demás, sino que muestra un cierto grado de intelectualidad. Entonces nos podemos dar cuenta que esta persona es una persona que se interesa mm, en sus relaciones por la parte más que física, por la parte intelectual. Es una persona que le gusta a la gente que tiene conocimientos acerca de lo que es. Si podemos hablar de ese, como de esa, podemos decir que su aporte a la humanidad es en el sentido en que él trata de darle valor a, lo, a los sentimientos, a las emociones, a todo eso que se genera, no gracias a la droga, pero que en cierta medida le está dando un valor muy importante porque es allí donde las personas realmente pueden ser libres, donde pueden expresar sin miedo, sin estar retraídos, lo que en verdad sienten, lo que les emociona, lo que les apasiona, todas las frustraciones que tienen. Entonces ese, en el sentido de qué beneficio le da a la humanidad, sería ese.